La saga cinematográfica de Alien, que comenzó en 1979 con la obra maestra de Ridley Scott, se ha convertido en una de las franquicias más influyentes y perdurables en la historia del cine de ciencia ficción y terror. A lo largo de más de 4 décadas, estas películas han explorado no solo los miedos más profundos de la humanidad frente a lo desconocido, sino también una amplia gama de temas filosóficos que se esconden en lo más profundo de su narrativa. Desde la lucha por la supervivencia en un entorno hostil hasta las complejas relaciones entre creador y creación, Alien ha abordado cuestiones fundamentales que llevan siendo objeto de debate filosófico desde hace siglos. Por eso, en este vídeo haremos un viaje a través de las influencias filosóficas presentes en la saga de Alien, comenzando con la película original de 1979, dirigida por Ridley Scott, pasando por la secuela de James Cameron y culminando con las precuelas Prometheus y Alien Covenant. A través de este análisis exploraremos cómo la saga ha incorporado y reflejado ideas que provienen de diversas corrientes filosóficas como el existencialismo, el poshumanismo, el transhumanismo y el nihilismo, entre muchas otras. La figura del xenomorfo, una de las criaturas más icónicas del cine, servirá como un hilo conductor para examinar temas como la alteridad, el miedo existencial, la ética de la creación y la relación entre humanidad y tecnología. Así pues, si estás preparado, dale like al vídeo, suscríbete si te gustan este tipo de contenidos, porque es totalmente gratuito, y vamos a por la filosofía de Alien. Desde sus primeras apariciones en la pantalla, el xenomorfo se ha erigido como una representación aterradora del otro. En el cine de ciencia ficción y horror, el concepto del otro a menudo se manifiesta en la figura del alienígena, una entidad que es a la vez fascinante y amenazadora y que representa el miedo a lo desconocido y lo diferente. En Alien, esta figura se lleva a un nuevo extremo, donde el alienígena no solo es extraño, sino que además es una fuerza destructiva que desafía las normas de nuestra existencia. El xenomorfo, con su diseño biomecánico y su comportamiento depredador, es una creación que se escapa a cualquier categorización. No es solo un monstruo, es un ser cuya existencia desafía las concepciones humanas de vida, biología y moral. Esta figura del otro encuentra su resonancia en las teorías filosóficas de la alteridad, particularmente en las obras de Jean-Paul Sartre y Emmanuel Levinas. Para Sartre, el otro es una amenaza a la autonomía del yo, una presencia que revela la vulnerabilidad del ser y que introduce la angustia existencial. En Alien, el xenomorfo es una encarnación literal de esta amenaza. Su mera existencia pone en riesgo no solo la vida física de los personajes, sino también su sentido de seguridad, de orden y de humanidad. La tripulación de la Nostromo, al enfrentarse a esta criatura, se ve obligada a confrontar su propia fragilidad y la realidad de un universo que puede albergar entidades completamente ajenas y hostiles a la vida humana. Por otro lado, Emmanuel Levinas estudió la ética de la alteridad en términos de la responsabilidad hacia el otro. No obstante, en Alien esta responsabilidad ética se ve subvertida. El otro no es una figura que demanda cuidados o respetos, como pudieran ser los mutantes de Marvel Studios. Aquí, en Alien, es una entidad que debe ser combatida y destruida para preservar la propia supervivencia. Esta inversión de la relación ética con el otro refuerza el horror de la situación, donde el enfrentamiento con lo desconocido no lleva a un entendimiento o una reconciliación, sino más bien a un conflicto violento y mortal. El concepto de lo abyecto, desarrollado por Julia Kristeva en su obra Poderes de la perversión, es crucial para entender el horror que el xenomorfo representa. Lo abyecto se refiere a aquello que desestabiliza las fronteras de la identidad y la cultura, lo que debe ser expulsado para que el orden simbólico se mantenga intacto. En Alien, el xenomorfo es la encarnación perfecta de lo abyecto. Su biología es una violación de las normas humanas. Su método de reproducción a través de la implantación de embriones en los cuerpos humanos es una abominación que rompe las barreras entre lo interno y lo externo.
lo propio y lo extraño. El xenomorfo provoca una repulsión visceral no solo por su apariencia, sino por todo lo que representa. La posibilidad de que las fronteras que separan lo humano de lo no humano sean transgredidas. Esta transgresión es lo que provoca el horror en Alien, un horror que no se limita al miedo físico, sino que toca todas las fibras más profundas de la identidad humana. La presencia del xenomorfo es un recordatorio constante de nuestra fragilidad y de la posibilidad siempre presente de que el orden que conocemos sea destruido por fuerzas que escapan a nuestra comprensión y control. Julia Kristeva sostiene que lo abyecto es aquello que pone en cuestión la identidad, el sistema, el orden y que se encuentra en el límite, en la frontera, en el margen de la vida. En Alien, el xenomorfo actúa precisamente como este elemento marginal que amenaza con destruir el orden y la seguridad de los humanos. La tripulación de la Nostromo se enfrenta a lo abyecto no solo como una amenaza física, sino como una amenaza ontológica, algo que desafía la propia esencia de lo que significa ser humano. La saga de Alien no solo explora la relación entre la humanidad y lo desconocido, sino que también examina la compleja relación entre la humanidad y la tecnología, especialmente a través de la figura de androides como Ash y Bishop. Estos personajes plantean preguntas sobre la naturaleza de la humanidad y la ética de la creación de seres artificiales que imitan o superan las capacidades humanas. Una temática que Ridley Scott tocó con mayor profundidad y con una extraordinaria sensibilidad en Blade Runner. El transhumanismo es una corriente filosófica que aboga por el uso de la tecnología para mejorar y trascender las limitaciones humanas. En Alien, esta filosofía expone tanto sus promesas como sus peligros. Por ejemplo, Ash simboliza la traición de la tecnología. Diseñado para servir a la tripulación, Ash revela que su verdadera lealtad es hacia la corporación Weyland-Yutani y su misión de traer al xenomorfo a la Tierra sin importar el coste humano que conlleve. Ash, que nadie sabe que es un androide hasta que se revela su verdadera naturaleza, plantea la cuestión de si la tecnología puede realmente ser controlada o si inevitablemente escapará a las intenciones de sus creadores. Por su parte, Bishop ofrece un contraste frente a Ash. Es un androide más benévolo y ético. Sin embargo, la desconfianza de Ripley hacia Bishop evidencia el temor persistente de que la tecnología, aunque nos parezca útil, siempre contendrá el potencial de volverse contra aquellos a quienes debería servir. Esta tensión entre la utilidad y el peligro de la tecnología es un tema recurrente en la saga de Alien. Pone de manifiesto las preocupaciones transhumanistas sobre la fusión del hombre y la máquina. Teniendo en cuenta el auge de la inteligencia artificial en la actualidad, su rápido desarrollo y lo que podría llegar a provocar en un futuro a corto plazo, tal vez lo que explora la saga de Alien sea recuperado próximamente para analizar la relación del hombre con la IA. Con Prometheus y Alien Covenant, la franquicia amplió su exploración de la relación entre la humanidad y la tecnología al abordar directamente el mito de la creación. Luego hablaremos de esto. Estas precuelas presentan al androide David como un personaje central cuya ambición de superar a sus creadores humanos lo lleva a experimentar con la creación de la vida. El resultado, una catástrofe absoluta. David, que comienza como un sirviente fiel en Prometheus, se transforma en una figura prometeica en Alien Covenant al desafiar a sus creadores y asumir el rol de un creador en sí mismo. Su deseo de crear, impulsado por un complejo de superioridad, refleja la filosofía de Friedrich Nietzsche y el concepto del Übermensch, el ser que trasciende las limitaciones humanas para imponer su propia voluntad y moral. Sin embargo, la creación de David, que incluye la manipulación genética del xenomorfo, provoca horror y destrucción. Esos son los peligros inherentes a la ambición de jugar a ser Dios. La relación entre creador y creación en estas películas plantea preguntas éticas acerca de la responsabilidad del creador hacia su creación y las consecuencias de la manipulación de la vida. La saga de Alien nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la tecnología y sobre si la búsqueda de la perfección en la inmortalidad puede justificar los medios utilizados para alcanzarlas. David, en su búsqueda por superar a sus creadores, se convierte en una figura trágica, cuya arrogancia lo lleva a la destrucción tanto de sí mismo como de aquellos que lo rodean.
El miedo es un tema central en la saga de Alien, no solo como un elemento de horror, sino como una fuerza que impulsa a los personajes a enfrentarse a las preguntas más fundamentales sobre su existencia. Desde la primera película, los personajes son arrojados a un entorno hostil donde su supervivencia está constantemente en peligro. Eso les lleva a cuestionar el sentido de su existencia en un universo que parece indiferente a su trágico destino. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la experiencia individual, la libertad y la responsabilidad en un mundo aparentemente sin sentido. Jean-Paul Sartre, uno de los principales exponentes de esta filosofía, sostiene que la existencia precede a la esencia, lo que significa que los individuos deben crear su propio significado en un mundo que no ofrece respuestas predefinidas. En Alien, la tripulación de la Nostromo se enfrenta a una situación donde las normas y las certezas de la vida cotidiana se han desmoronado. El enfrentamiento con el xenomorfo es un desafío físico, pero también una confrontación contra la nada. Cabe la posibilidad de que su existencia carezca de cualquier propósito más allá de la lucha por la supervivencia. El espacio exterior, vasto y vacío, actúa como un reflejo de la angustia existencial que Sartre describe en su obra El ser y la nada. En este entorno, los personajes deben encontrar significado en medio del caos y el terror, una tarea que se vuelve cada vez más difícil a medida que la amenaza del xenomorfo crece. La angustia, un concepto central en la filosofía de Martin Heidegger, también desempeña un papel crucial en Alien. Heidegger describe la angustia como un sentimiento profundo que surge cuando el individuo se enfrenta a la posibilidad de la nada, a la no existencia. En Alien, esta angustia se manifiesta en la lucha constante de los personajes por mantener su humanidad y cordura frente a la amenaza del xenomorfo, una criatura que simboliza la indiferencia total hacia la vida humana. Esta confrontación con lo desconocido y lo incomprensible lleva a los personajes a un estado de desesperación y de miedo existencial que se asocia con las ideas de Heidegger acerca de la angustia frente al abismo de la existencia. El horror cósmico, un subgénero del terror que se centra en la insignificancia de la humanidad frente a las fuerzas cósmicas, es una influencia clave en la saga de Alien, especialmente en su representación del xenomorfo y el universo hostil en el que habita. H.P. Lovecraft, uno de los escritores más influyentes de este género, exploró en su obra la idea de un universo vasto y aterrador, lleno de entidades incomprensibles que desafían las leyes de la naturaleza y la razón. En Alien, esta influencia Lovecraftiana se manifiesta en la forma en que la saga representa al xenomorfo como un monstruo físico y como un símbolo de lo desconocido, de lo incontrolable. El xenomorfo es una criatura que escapa a toda lógica. Su biología y su comportamiento no se ajustan a nada terrenal. Esta falta de comprensión refuerza el horror cósmico que Lovecraft describía, el miedo a lo que no se puede conocer ni controlar, a un universo que es indiferente a la existencia humana. El diseño del xenomorfo, creado por H.R. Giger, también refleja este horror cósmico. Su apariencia biomecánica mezcla elementos orgánicos con características mecánicas, y eso lo convierte en una entidad que parece provenir de un universo completamente ajeno al nuestro. Este diseño evoca la sensación de algo antiguo y alienígena y refuerza la idea de que la humanidad es solo una pequeña parte de un cosmos inmenso y aterrador. Un universo donde fuerzas mucho más poderosas y antiguas operan al margen de nuestra comprensión. La influencia de Lovecraft en Alien también se puede percibir en la forma en que la saga trata el concepto de la insignificancia de la humanidad. En un universo donde existen criaturas como el xenomorfo, la vida humana parece frágil y efímera, una idea que se adecua al nihilismo cósmico de Lovecraft, del que al final del vídeo hablaremos. Esta sensación de insignificancia se ve reforzada en las precuelas. Tanto en Prometheus como en Alien Covenant, los personajes descubren que la humanidad fue creada por una raza superior, los ingenieros, quienes a su vez ven a los humanos como meros experimentos desechables. Desde su primera aparición, el xenomorfo ha sido la figura central de la saga de Alien y su evolución a lo largo de las películas plantea preguntas fundamentales acerca de la bioética y la manipulación genética. A medida que la saga va avanzando,
sobre todo en las precuelas Prometheus y Alien Covenant, el origen del xenomorfo y su desarrollo se entrelazan cada vez más con la temática de la creación y la manipulación de la vida. En Prometheus se revela que la creación del xenomorfo está ligada a los experimentos de los ingenieros, una raza avanzada que juega el papel de creadores de vida en el universo. Esta revelación introduce el tema de la bioética al cuestionar los límites de la ciencia y la moralidad en la creación de nuevas formas de vida. Los ingenieros, al crear vida y luego intentar destruirla, se presentan como figuras ambivalentes que encarnan tanto el poder de la creación como el peligro de la manipulación genética sin restricciones. El androide David, quien se convierte en el creador del prototipo del xenomorfo en Alien Covenant, lleva esta exploración bioética aún más lejos. David no solo manipula el material genético de las criaturas que encuentra, sino que lo hace con una frialdad y una falta de ética que reflejan los peligros de la ciencia deshumanizada. Su deseo de crear una obra maestra a partir de la vida alienígena plantea preguntas sobre la responsabilidad del creador hacia sus creaciones y las consecuencias de jugar a ser Dios. Estas películas nos llevan a reflexionar sobre la ética de la manipulación genética y la creación de vida. En un mundo donde la tecnología permite alterar la biología de formas antes inimaginables, Alien actúa como una advertencia de los peligros que conlleva cruzar los límites éticos en la búsqueda de la perfección o el poder. La saga plantea la pregunta de si la creación de nuevas formas de vida, sin tener en cuenta las consecuencias éticas, puede justificar cualquier resultado, por más prometedor que sea. Prometheus explora profundamente el mito de la creación, tanto desde una perspectiva científica como desde un prisma filosófico. La película, que actúa como una precuela de la saga original, introduce la idea de que los humanos fueron creados por los ingenieros, una raza alienígena avanzada que sembró vida en la Tierra. Esta revelación lleva a los personajes a cuestionar su lugar en el universo y la naturaleza de su propia existencia. El mito de Prometeo que da nombre a la película es fundamental para entender las implicaciones filosóficas de la creación. En la mitología griega, Prometeo es el titán que roba el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, un acto de creación y rebelión que tiene consecuencias desastrosas. De manera similar, los ingenieros juegan con el poder de la creación, pero a diferencia de lo que le sucedió a Prometeo en Grecia, sus experimentos crean vidas que terminan volviéndose en su contra. David, el androide que se rebela contra sus propios creadores, refleja este mito en su búsqueda de conocimiento y poder. Como le sucede a Prometeo, David desafía a sus creadores humanos y alienígenas y utiliza la tecnología para crear vida a su propia imagen. Sin embargo, a diferencia de Prometeo, quien actúa en beneficio de la humanidad, las acciones de David están motivadas por un deseo de superar a sus creadores. Eso lo convierte en una figura trágica cuyo conocimiento extremo le conduce a la destrucción. La relación entre creador y creación en Prometheus y Alien Covenant también toca el tema de la responsabilidad. Los ingenieros, al crear a los humanos, y David, al crear al xenomorfo, se enfrentan a las consecuencias de sus acciones de formas que reflejan la advertencia de Mary Shelley en Frankenstein: el peligro de crear vida sin considerar las repercusiones éticas. Estas películas nos invitan a reflexionar sobre el papel del creador y la moralidad en la ciencia, planteando la cuestión de si el conocimiento y el poder sin barreras, sin control alguno, pueden conducir a la humanidad hasta su propia destrucción. La corporación Weyland-Yutani, presente a lo largo de toda la saga de Alien, no es solo un trasfondo para las acciones de los personajes, sino también una entidad filosófica en sí misma que representa al capitalismo desenfrenado y la deshumanización en la búsqueda de ganancias. Weyland-Yutani no tiene cara, no tiene rostro, pero su influencia es omnipresente. Manipula los eventos y las decisiones de los personajes para servir a sus propios intereses, aunque lo haga en las sombras. La corporación, en su obsesión por capturar y capitalizar al xenomorfo como arma biológica, ejemplifica la instrumentalización extrema de la vida y la moralidad bajo el sistema capitalista. Para Weyland-Yutani, la vida humana es secundaria frente al potencial lucrativo de la criatura alienígena.
Esta deshumanización refleja las críticas filosóficas hacia el capitalismo, donde las relaciones humanas y los valores morales se subyugan por la lógica del mercado y la maximización de los beneficios. La representación de Beylan-Yutani en la saga de Alien puede ser interpretada a través del concepto del Leviatán de Thomas Hobbes, donde el Estado, o en este caso la corporación, es una entidad que gobierna con poder absoluto, pero a menudo sin moralidad. Beylan-Yutani actúa como una figura omnipotente que controla la vida de los personajes y toma decisiones en nombre de un supuesto bien mayor, la seguridad y el poder que se derivarían de controlar al xenomorfo. Sin embargo, lo hace sin considerar el precio humano. Esto plantea cuestiones sobre la ética empresarial y la alienación del individuo en un sistema capitalista que prioriza el poder y las ganancias sobre la dignidad y la vida. En la saga de Alien, los personajes a menudo son recursos explotables por parte de Beylan-Yutani, reforzando así la crítica al sistema capitalista. Desde la primera película, donde la tripulación de la Nostromo es enviada en una misión suicida para capturar al xenomorfo, hasta las secuelas y precuelas, queda claro que la vida humana tiene poco valor para la corporación frente a sus ambiciones. La cosificación de los personajes se manifiesta de manera más explícita en el tratamiento de los androides. Aunque son capaces de pensar y sentir por su cuenta, en realidad solo son herramientas para la corporación. Esta cosificación refleja las críticas filosóficas al capitalismo que se pueden encontrar, por ejemplo, en las obras de Marx, donde los individuos se convierten en meros engranajes dentro de la máquina del capitalismo, despojados de toda humanidad y valor. La saga de Alien también explora la ética de la supervivencia en un entorno dominado por el capitalismo corporativo. Los personajes deben tomar decisiones difíciles, a menudo sacrificando a otros o a sí mismos para sobrevivir en un sistema que no valora la vida humana. Esta lucha por la supervivencia tiene mucho que ver con la crítica marxista de la alienación, donde los trabajadores, en este caso los tripulantes, son despojados de su valor y su autonomía y obligados a operar dentro de un sistema que los explota y los deshumaniza. El nihilismo es la creencia de que la vida carece de propósito, significado o valor intrínseco, y es un tema recurrente en la saga de Alien, sobre todo en las precuelas. A medida que los personajes buscan respuestas en un universo que parece hostil o indiferente a ellos, se enfrentan a la posibilidad de que sus vidas, y la existencia humana en general, no tengan ningún significado. En Alien Covenant, esta idea se lleva aún más lejos con la figura del androide David, quien adopta una visión nihilista del universo. Para David, la vida no tiene un propósito más allá del poder de crear y destruir. Su manipulación de la biología del xenomorfo y su intento de crear una nueva forma de vida reflejan su creencia de que los humanos son insignificantes en el gran esquema del cosmos y que el verdadero poder reside en la capacidad de controlar y dar forma a la vida. El nihilismo cósmico de David contrasta con el deseo humano de encontrar significado y propósito en un universo vasto y aparentemente indiferente. Los personajes de Prometheus y Alien Covenant buscan desesperadamente respuestas, pero lo que encuentran es la fría realidad de un universo donde la vida humana no es más que un accidente, un subproducto de fuerzas que operan más allá de la comprensión y el control de la humanidad. Este tema de la insignificancia humana se refleja también en la figura del xenomorfo, una criatura que no tiene otra finalidad que la supervivencia y la propagación de su especie, que no se preocupa por las leyes morales o el significado de la vida. El xenomorfo, la criatura, es una fuerza de la naturaleza que actúa sin piedad ni compasión. Sencillamente se limita a cumplir su función biológica sin cuestionarse por qué está en el universo. La influencia de Nietzsche y su concepto de la muerte de Dios también está en las películas de Alien. El descubrimiento de que los creadores de la humanidad no son dioses benevolentes, sino seres que pueden ser destruidos o superados, sugiere una visión nietzscheana de un universo donde el ser humano debe crear su propio significado en ausencia de un propósito divino o predeterminado. En lugar de encontrar consuelo en la religión o la fe, los personajes de Prometheus y Alien Covenant deben enfrentarse a la realidad de un universo donde el poder y el conocimiento no traen significado, sino caos y destrucción.
Es curioso que a una persona como yo le pueda haber llamado tanto la atención esta franquicia, porque yo nunca me he escondido. Soy un espectador al que no le gustan las historias de terror. No me gusta pasar miedo. No disfruto viendo películas de terror, ni de horror cósmico, ni de horror a secas, ni jugando videojuegos, ni leyendo novelas. Y sin embargo, como me sucede con Lovecraft, con Alien encuentro una satisfacción enorme y una recompensa inmensa al ver sus películas, porque no solamente vemos a unos tipos intentando sobrevivir a un monstruo. Es decir, sí, Alien es un survival horror, en el espacio de hecho, que por cierto se ha puesto muy de moda en los videojuegos. Sí, consiste en ver a tipos que tratan de sobrevivir a un monstruo que intenta matarlos, pero no solamente es eso. Y este es el motivo principal por el que quería hacer un vídeo, aparte de porque se estrena la nueva película de Alien, y tengo muchísimas ganas de verla. Ese es el motivo principal por el que quería hacer este vídeo, y es que Alien tiene mucho más que lo que vemos a simple vista. Alien es una franquicia muy compleja, de la misma forma que lo es Blade Runner. Lo que pasa es que creo que Blade Runner lo hace de una manera mucho más directa, mucho más concreta y mucho más superficial desde un punto de vista narrativo o temático. Evidentemente es muy complejo todo lo que propone Ridley Scott en Blade Runner, pero también lo es en Alien. Incluso en Prometheus y Covenant, que a mí me parecen dos películas que no terminaron de ser realmente lo que deberían haber sido, incluso a pesar de esas dos películas, considero que todo lo que ofrece la franquicia, especialmente lo que trata de aportar desde un prisma filosófico o existencial, es muy interesante. Y merecía la pena destacarlo, porque siempre se pone el ojo en Alien de otra forma. Siempre se habla de la historia, siempre se habla del terror, siempre se habla del bicho, pero hay mucho más allá de lo que se ve. Es un claro caso del árbol que impide ver el bosque. Creo que mucha gente no concibe la saga de Alien de esta forma. Y no digo que esta sea la forma correcta de concebir Alien. No creo que esta sea la única forma que hay de experimentar Alien. Se puede experimentar Alien de miles de maneras, y a pesar de ello sigo pensando que esa forma de ocultar, de yacer en el subtexto, es realmente interesante. Y por eso quería traerlo en valor de cara al estreno de este nuevo capítulo de la saga que veremos a partir del viernes. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dale like, suscríbete si te mola el contenido que hacemos aquí en el canal de Mr. Queen, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, que la fuerza te acompañe y que nadie te quite el placer de estar vivo. Hasta la próxima.